Muy buenas noches, tengan cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a la sesión número 4 del curso Elaboración y Presentación de Ejercicio Práctico Supervisado. Hoy estaremos viendo la temática del último capítulo del EPS, es el capítulo 6 propiamente, que se llama Evaluación. Y vamos a ver propiamente la rentabilidad, la factibilidad, la viabilidad del EPS que ustedes realizaron. Ahí es donde tienen que presentar los resultados, tienen que presentar propiamente si lograron comprobar, rechazar, afirmar o negar todo el proceso de su hipótesis de acción, si lograron cumplir a cabalidad o en qué parte lograron presentar o cumplir su plan de acción y ver propiamente esos resultados, ese beneficio, tanto para la comunidad, para la empresa, para la facultad, como para ustedes mismos en ese apartado. Como dijimos allá en el capítulo 4 ustedes hacían qué fue lo que pasó durante el EPS, pero no estaban evaluando. Sencillamente solo nos estaban describiendo qué sucedió en esos 3, 6 o 9 meses. Aquí sí vamos a evaluar, aquí sí vamos a ver propiamente los efectos positivos o negativos de su EPS. Si se logró en base a los conocimientos que usted tiene, en base a la sabiduría que le dio la facultad o que ustedes adquirieron con su carrera propiamente, si lograron poder solucionar en una forma parcial o total el o los problemas que ustedes detectaron en el diagnóstico del problema y que luego lo ejecutaron con su plan de acción. Entonces, es aquí probablemente donde se va a esos resultados. Este capítulo en las tesis recibiría otro nombre. En las tesis se llama, ese sería el capítulo 4 en las tesis, y se llama Presentación e Interpretación de Resultados. Pero en el EPS es el capítulo 6 y se llama Evaluación. Eso es lo que vamos a estar viendo propiamente a lo largo de esta sesión. Ya solo nos quedan, con la de hoy, pues nos quedan 3. La otra semana vamos a estar viendo el tema del plagio. Y dentro de 15 días que estamos finalizando el curso, propiamente vamos a estar viendo lo que sería la presentación del informe final y la defensa del examen público. Eso es lo que vamos a estar viendo en las próximas sesiones. Bueno, vamos a iniciar entonces con ese capítulo 6. Probablemente vuelvo a repetir y vuelvo a recalcar, por favor. En algunas unidades académicas sería el capítulo 5, porque en algunas unidades académicas no se hace lo que es el voluntariado. Recuerden, eso lo vimos hace 15 días o la semana pasada cuando vimos el tema del voluntariado. Entonces, en algunas facultades sería este capítulo el 5. Pero si hacen el proceso de voluntariado, automáticamente se convierte en el capítulo 6. O sea, el capítulo 5 sería el voluntariado, propiamente. Eso es para quedar claro en ese principio. Bueno. Lo que vamos a estar abordando hoy es propiamente ese proceso de la evaluación, ese proceso de dar a conocer propiamente los resultados que se obtuvieron a lo largo propiamente de todo su EPS. Es donde ustedes van a hacer un proceso, donde ustedes van a hacer una revisión y una valoración propiamente, una valoración crítica de los resultados del proyecto y del programa. Aquí tienen participación 3 agentes. 3 elementos son los que van a estar evaluando propiamente lo que sería ese apartado de la factibilidad o la rentabilidad de su EPS. Esos 3 agentes son su jefe, o sea, la persona que lo supervisó, su asesor y ustedes mismos. Claro, cada quien va a tener un porcentaje y un punteo específico para la aprobación o valoración o revisión propiamente del proyecto o del programa. Vamos a empezar de esta forma. El que tiene mayor punteo, bueno, empezando por la nota, vamos a empezar por eso, apartado de la nota, el EPS se gana con 75, 75. Bueno, el que tiene el mayor punteo, ustedes ya saben quién es, va a ser su jefe. Porque la persona que tiene o tuvo mayor participación con ustedes. Estuvieron trabajando mínimo 3, 6, 9 o 10 meses. Es el que conoció propiamente si se lograron cumplir las metas, los objetivos, y es el que le estuvo evaluando y el que le estuvo supervisando durante el tiempo del trabajo. Entonces, mis miembros, del 100% de los puntos del EPS, en ese sentido, el 65% de la nota
la da el jefe. Si ustedes sacan una buena nota con su jefe o la persona que lo supervisa, ya propiamente ya tienen bien encaminado el camino para la aprobación del EPS. Porque ahí tienen 65 puntos. Bueno, la otra persona que los va a evaluar propiamente es el asesor. Aquí, pues, lo que hemos visto a lo largo propiamente de este curso, pues no sé qué tipo de asesor les haya tocado, en ese sentido. Ya sea que ustedes lo hayan escogido o que ustedes se los hayan seleccionado, y si esa persona, pues, colaboró o tuvo algún tipo de trabajo con ustedes mancomunado, pues, entonces, él va a dar en base a los reportes que le van a entregar los jefes o el jefe propiamente y en base a la revisión del capítulo 1 y el capítulo 2, él va a tener un punteo o les va a dar un porcentaje del 30%. Entonces, 65 del jefe más 30 del asesor nos da 95. Y los 5 puntos que hacen falta para llegar a 100, esos son de ustedes, donde ustedes van a evaluar la rentabilidad o la viabilidad o si realmente puede beneficio para la comunidad, para la empresa y para ustedes el EPS que ustedes cumplieron. Ese es el porcentaje de las notas que se colocan. Parecido a lo que ustedes hicieron, o parecido a la nota que ustedes obtuvieron allá cuando hicieron sus prácticas supervisadas, ¿se recuerdan? A un nivel medio. Allá ustedes tenían unas etapas previas que tenían que llevar un curso de práctica supervisada, tenían que ganar los laboratorios, ¿se recuerdan? En algunos colegios son 2 o 3 laboratorios propiamente, tenían un porcentaje, tenían una nota alta, una nota mínima que les pedían en las empresas, pues se iban a trabajar. Uniendo los 3 laboratorios más la nota que les daba su jefe, era la nota final del curso de práctica supervisada. Aquí es lo mismo, pues en ese estilo. Lo único que yo les puedo decir en ese apartado es que si ustedes sacan una buena nota con su jefe, ya ganaron el EPS. Ya realmente ya lo tienen aprobado. Pues si el caso es contrario, tienen una nota muy baja con su jefe, ya lo perdieron. Ya tienen perdido el EPS. Pongamos que con su jefe ustedes sacaron 35 de 65. Miren, 35 de 65. Ya lo tienen perdido. Literalmente lo tienen. Porque aunque aún su asesor les diera 35 más 30 da 65. Y aunque ustedes se pusieran 5 sobre 5, da 70. No llegan a la nota mínima, a la nota de 75. Por eso es muy importante que ustedes hagan un buen EPS en la empresa, en la comunidad, para que él o ella, siendo su jefe, pues les dé ese proceso de la nota. Aquí también tiene que ver algo muy importante, el proceso de finalización del EPS en la empresa. Esto es muy importante también. Recuerden que el EPS es una relación laboral entre usted, la empresa o la comunidad. Y aquí le tienen que entregar, en este caso por parte de la empresa o de la comunidad, un famoso finiquito. Ustedes, lo que hemos trabajado y hemos terminado alguna relación laboral en una empresa, siempre nos trae un finiquito. Ese finiquito es, como decimos así, cuentas cabales, amistades seguras, como se dice en ese estilo. Donde usted propiamente, porque se recuerda que lo vimos allá en el plan de acción, el jefe o la persona que lo va a supervisar le va a explicar cómo lo va a evaluar. ¿Se recuerdan que ya lo decíamos? El jefe le va a decir, miren, nosotros le vamos a entregar el finiquito con que usted cumpla tal porcentaje del EPS. Una cantidad. Si usted logra llegar a ese porcentaje del EPS, le damos el finiquito. O 2, le van a decir, mire, para que nosotros le podamos entregar el finiquito completo, tiene que terminar el EPS. Tiene que terminar completo todas sus actividades. Ojo a esto. Recuerden que ustedes tienen 6 meses. Bueno, partamos en la mayoría de los EPS que son de 6 meses, en ese sentido. Pero si yo no lo logré terminar o me faltaron algunas actividades, su jefe, como decimos así en términos chapines, pues ya se las cantó. Ahí, como dice el refrán, en la guerra y en el amor, ya no hay ningún tipo de problemas. Entonces aquí es lo mismo. El jefe les dijo desde un inicio, tienen que terminarlo. Entonces, si ustedes no lo han terminado en esos 6 meses, ese peso es para extender. Puede ser que llegue a un séptimo, octavo, noveno mes.
¿Entiendes? Y él les va a decir, yo le dije desde un inicio que me tiene que terminar todo el EPS. Recuerde que esto es una relación laboral, pues en ese sentido. Entonces, usted tiene que cumplir a cabalidad, según la empresa o la comunidad, vuelvo a repetir. Entonces, cuando usted ya lo logra terminar, le entregan el finiquito. Ese finiquito propiamente es donde usted, por ejemplo, va a devolver los insumos que la empresa le haya dado o la comunidad le haya dado. Por ejemplo, si le dio un automóvil, en ese sentido, si le dieron una computadora, si le dieron un uniforme, si le dieron un cubículo, una oficina, le dieron todo lo que usted necesita para hacer su EPS. Y recuerden que es propiedad o es inventario de la empresa o de la comunidad. Usted lo tiene que devolver. Y ojo, si le dieron un presupuesto, esto es muy importante. ¿Se acuerdan en el capítulo número 4? El presupuesto. Les tiene que cuadrar, tienen que entregar un balance, tienen que entregar un reporte financiero. Si la empresa, la municipalidad, la cooperativa, la institución, quien les haya dado ese dinero, usted tiene que devolver, recuerden, se lo vimos en la clase número 4, esos vouchers, facturas, vales, el reporte financiero de que el dinero que a usted le dieron lo aprovechó, pues en ese sentido. Y les tiene que cuadrar el balance. Eso también es parte dentro del proceso de la evaluación. Entonces ahí, en el proceso de la evaluación, ustedes, en este caso su jefe, en ese sentido, tendrán que previamente pues haber negociado con él o llegar, si en algún motivo o alguna razón no pudieron cumplir a cabalidad el EPS, pues negociar, en ese sentido. Tendrán que platicar con él o con ella para decirle que por X o Y factor no se pudo cumplir. O sea, se habla, pues hay un diálogo. Ahí él o ella podrá determinar que fueron factores externos, fueron factores que no dependieron de usted. Por ejemplo, digamos que usted quiso hacer tal actividad, pero hubo un fenómeno natural, por decirlo de una manera. Hubo una inundación, un huracán, un terremoto, y que por X o Y razón no se pudo realizar esa actividad. Entonces ellos, pues, en ese proceso de negociación, pues, podrán decir, mire, le vamos a obviar esa actividad, porque ya no dependió de usted, pues, en el tiempo. Siempre y cuando, ojo, en ese sentido, y lo hemos dicho a lo largo de este curso, usted siempre haya tenido una buena comunicación con su jefe, pues en ese sentido. Todos le van a decir no hasta que lo termine. Y como dice el dicho, pues donde manda capitán no manda marinero. Hay que terminar el EPS. Bueno. Luego el otro porcentaje que lo da el asesor. Decimos, el asesor se va a basar propiamente en la revisión del anteproyecto. En ese sentido, la presentación del informe final, ojo a esto, preinforme, perdón, se le llama preinforme final, donde él va a ver, en este caso, él no va a poner una nota todavía, él va a revisar ese capítulo 1, el capítulo 2 del marco teórico, y va a leer este capítulo de la evaluación. Y él propiamente va a ver los resultados que se tuvieron. También en base a los informes que el jefe o los jefes le hayan dado de usted. Si es que el asesor se acercó a la empresa o a la comunidad o a la institución. Hay asesores que sí van, pues, en el estilo. Hay otros que no. Entonces ya usted sabrá qué tipo de persona le va a tocar eso. Entonces él va a evaluar ese proceso propiamente y va a colocar esa nota. Y el 5% restante, que vuelvo a repetir, eso lo colocan ustedes. La mayoría pues se colocan 5 sobre 5 pues, en ese apartado. Pero hay una evaluación, ojo, va a depender de ustedes. Esto es parecido al de la sistematización. Van a ustedes a poner qué fue lo que aprendieron, qué fue lo que ustedes vieron rentable para ustedes mismos. Y vuelvo a manejar ese apartado de queda criterio de ustedes lo que ustedes quieran transmitir, lo que ustedes quieran comunicar. Si de un 100% ustedes quieren decir todo, están en su derecho. Y de un 100% ustedes solo quieren decir la mitad, el 50%, están en su derecho. Nadie les puede decir que no, pues en el apartado. Ojo, ni su jefe les podrá decir. ¿Por qué? Bien, el jefe no va a leer propiamente este capítulo. Él no lo va a leer en ese sentido. Él se va a dar cuenta hasta la finalización o cuando usted se está graduando, en ese sentido. Si usted lo invita al acto de graduación o si usted le da la copia de un informe final de su EPS.
hasta ahí él se va a dar cuenta propiamente de lo que usted presentó en ese capítulo 6. Eso sí, por favor, eso sí, hay ciertas reglas que las vamos a ver más adelante. Por favor, una regla muy importante, por favor, hay guarda secretividad. Hay ciertos datos que son confidenciales, que la empresa o la comunidad le dio, pero usted tiene que pedir permiso para ver si los puede publicar. Hay ciertos datos que no los puede publicar. Por ejemplo, si está en una cooperativa y está trabajando con un estado financiero, no puede poner los estados financieros de la cooperativa. Eso sí, no. Ahí sí no se lo va a abrir, porque podríamos caer en aspectos de piratería industrial. Eso hay que tener mucho cuidado. Tal vez usted lo va a publicar y lo pone en su informe final y su jefe o la persona que lo supervisó se entera después, lo puede mandar a llamar y hasta puede tener algún tipo de sanción penal, porque le van a decir, mire, nosotros no le dimos esa información para que usted lo publique. Recuerde que el EPS es un documento público. Entonces, por favor, vamos a hacer algún tipo de acción porque usted está publicando datos confidenciales. Evítese ese tipo de inconvenientes, evítese ese tipo de circunstancias. Ahora, si usted habla con su jefe y le explica que necesita publicar ciertos datos y él les da autorización, no hay problema. Pero de preferencia que les dé una autorización escrita para evitar malos entendidos. Si él les da permiso para poder publicar eso, no hay ningún problema. Pero tiene que haber un documento escrito para evitarse cualquier tipo de problemas. Entonces, ustedes en esa evaluación propia, pues van a colocar lo que ustedes consideren, lo que ustedes vean factible propiamente. Y lo más importante, que lo vamos a ver más adelante, ¿qué le recomiendan a la facultad? Ojo a esto. ¿Qué le sugieren ustedes como profesionales? Porque a esta altura ya son profesionales, para que los EPCistas que vienen atrás de usted, propiamente, puedan hacer un mejor EPS. Es decir, usted va a recomendar, va a sugerir algo. Allá la facultad si toma en cuenta o no esas sugerencias. No las va a tomar en cuenta. Ojo a esto, como les voy a decir ahorita. No las toma en cuenta. No las toma en forma individual. Las toma en forma grupal. Ojo a esto. ¿Por qué? El encargado de metodología va a revisar los EPS del año anterior. Digamos que en este año 2025, en su facultad se graduaron con EPS, voy a poner una cantidad, 50 alumnos, voy a poner una cantidad. Entonces, en el 2026, viene el encargado de metodología y va a hacer un estado o va a hacer un informe de cómo fueron los EPS del año anterior, en este caso del 25. Y él ahí va a plantear qué fue lo que sucedió y va a poner las conclusiones o recomendaciones que los EPCistas tomaron o propusieron. Eso es lo que hace el encargado de metodología. Entonces viene el encargado de metodología y lo entrega en forma grupal, porque va a entregar el resultado de todos los EPCistas. Y lo entrega a consejo directivo de la facultad. Ya dependerá del consejo directivo si toma en cuenta o no esas recomendaciones que dejaron los EPCistas del año anterior. Digamos que todos de esos 50 que se graduaron el año anterior, pues 45 propusieron de que los estudiantes deben de llevar, o los que van a ser EPCistas, deben de llevar un curso como hablar en público, por mencionar algo, o deben de llevar un curso para el uso de sistemas operativos. Todos llegaron a esa misma conclusión. Entonces vendría consejo directivo y podría ser una reforma al pensum de estudios. Pero eso ya es decisión de ellos. Usted se pudo haber graduado en el 25, regresa a los 3 años a la facultad, por X o Y razón, regresa a la facultad, ya en el año 28 o 30, por poner una cantidad, usted llega y se encuentra con dos sorpresas. Uno, que ve y se da cuenta que hubo un cambio al pensum y que se les dio propiamente o se les está dando el curso de sistemas operativos. Entonces dice, tomaron en cuenta mi recomendación, tomaron en cuenta mi sugerencia. O dos, usted llega ya unos 2, 3, 4, 5 años después de haberse graduado y ve todo igual. No hubo ningún cambio. Entonces usted dice, bueno, yo sugerí, yo propuse que se le diera tal insumo a los nuevos EPCistas, no lo tomaron en cuenta, dicen que va a sonar feo lo que voy a decir ahorita, va a sonar feo. O sea, no le importa a ustedes. Ustedes ya están graduados. Ustedes van a decir, yo propuse que se les diera ese curso de sistemas operativos, no lo tomaron en cuenta. Lástima por los EPCistas. Lástima por las personas que vinieron atrás de mí.
Y ahí sí, en forma egoísta, pues suena, como vuelvo a repetir, suena muy feo, pero ya no es problema suyo, usted ya está graduado, pues en ese sentido. Le quedará en su conciencia o le quedará de alguna forma como que le podría afectar, pero ya no es problema suyo, ya usted ya no pertenece a la facultad, pues, salvo que usted continúe sus estudios ahí dentro de la misma facultad, por ejemplo, con una carrera simultánea, pues, pero usted ya sabe qué es lo que usted necesita para hacer un EPS. Pero si no, pues si usted sigue una maestría, usted ya tiene esa experiencia, ya tiene esos conocimientos. Pero en muchos lugares, en muchas facultades, sí toman en cuenta lo que los EPCistas sugieren. No a la cabalidad todo, pero sí toman en cuenta ese proceso de evaluación. Bueno, entonces vamos a definir propiamente qué vamos a entender por evaluación. Evaluación es un proceso continuo de revisión y de valoración crítica a los resultados del proyecto. En simples palabras, es comprobar si nuestro EPS o cualquier tipo de trabajo que estemos realizando se logró cumplir en el tiempo estimado, se logró cumplir con los recursos que se tenían propiamente, si se logró alcanzar los objetivos, si se logró alcanzar la meta y la visión prevista, tanto por la empresa, la comunidad, como por el EPCista en este caso, y si realmente hubo algún tipo de aporte o algún tipo de obtención de beneficio, tanto para la comunidad, para la universidad, como para ustedes mismos. Ese es el propósito de la evaluación, cumplir cada una de estas etapas o cada uno de estos procesos. La evaluación, ojo a esto, la evaluación debe cumplir 3 fases: antes, durante y después. ¿Cómo es? Y eso usted lo va a evaluar, porque usted recuerda que usted hizo ese proceso de famosos diagnósticos. Entonces, usted tiene que explicar en ese capítulo de la evaluación cómo estaba antes la empresa, cómo estaba antes la comunidad o la municipalidad donde usted haya trabajado usted su EPS. Explicar. Y ahí tiene que hacer una breve recopilación, una breve sistematización de cómo usted encontró la empresa, cómo encontró usted la comunidad. No el problema, ojo, no el problema, porque eso es el diagnóstico del problema. Ese es el capítulo 1. No, sencillamente cómo usted encontró el entorno, el clima organizacional, cómo encontró usted el contexto donde usted trabajó su EPS. Entonces, ese es el antes. Luego, cómo fue usted presentando o cómo usted fue trabajando su EPS. Ese sería el durante propiamente. Cómo usted fue cumpliendo cada una de sus actividades en su plan de acción. Y el después. ¿Qué dejó? ¿Qué dejó usted propiamente? ¿O qué dejaron en usted la realización del EPS? Tiene que cumplir esos 2 objetivos. Usted tuvo que dejar algo de beneficio a la comunidad, algún tipo de conocimiento. Repito, si la empresa o la comunidad acepta el conocimiento, las sugerencias, acepta las propuestas que usted lleva, excelente. Pero si la comunidad, la empresa o la institución no acepta sus recomendaciones, no acepta sus conocimientos, ese ya no es problema suyo. Usted está cumpliendo lo que me está pidiendo mi facultad para la presentación de evaluación. Si ellos lo aprovechan, qué bien. Y si no lo aprovechan, los que pierden son ellos. Pero ese ya no es problema suyo. Usted va a presentar los resultados de qué fue lo que dejó y cómo usted de alguna forma influenció positiva o negativamente dentro del trabajo en ese lugar donde usted estuvo trabajando. Y va a presentar los resultados tal y como se tuvieron. Repito, si en la empresa o en la comunidad lo toman en cuenta, qué bien. Si en la empresa o en la comunidad no lo toman en cuenta, qué bien. Ese ya no es problema suyo. Y al hacer este capítulo de la evaluación, está haciendo las recomendaciones de su informe final, que lo vamos a ver después. Bueno, entonces la evaluación, como dijimos, tiene que tener un antes, durante y después. La evaluación va a ser ese proceso crítico, ese proceso de retroalimentación, es lo que se vendría conociendo como el feedback dentro de las etapas del proceso administrativo, donde usted tomó ciertas decisiones, tomó ciertos riesgos. Bueno, usted hizo, por ejemplo, su plan de acción, y a través de cada una de esas fases pudo, a través de ese proceso constante, analizar y pudo llevar a cabalidad cada una de esas fases que usted se fue planteando, cada una de esas actividades. Y es ahí donde usted va a hacer ese proceso de retroalimentación y nos va a explicar si en algún momento sí las pudo cumplir y si no las pudo cumplir, qué fue lo que pasó. Pero va a evaluar.
Ya usted ya describió, ya narró, ya nos contó qué fue lo que pasó en el EPS, pero no lo evaluó. Ya nos recuerda en el capítulo 4. Aquí sí. Si quiere usted, vuelve a ese capítulo 4, pero ahora presenta las razones. ¿Qué fue lo que pasó? Accidentes geográficos, desastres naturales, alguna pandemia, por decirlo de una manera, algún tipo de enfermedad que se presentó y que ya no fue factor de usted para poder cumplir o no cumplir esas actividades. Y como repito, y ojo a esto, el EPS alterno, ese EPS alterno. Si usted quiere, aquí lo evalúa también. Ya lo hemos dicho, ese EPS alterno, lo mismo no lo indica alterno, obviamente, si usted quiere, lo presenta. Si no, no, nadie se va a dar cuenta, nadie. Vuelvo a repetir, su jefe se va a dar cuenta de ese tipo de trabajo hasta que usted ya tiene impreso y que usted ya se haya graduado. Antes no, en ese sentido. Porque usted, ojo, cuando su jefe le dio el finiquito, terminó la relación laboral, por decirlo de alguna manera, en la empresa, en la cooperativa, usted se va de la empresa y se va a su casa y se pone a hacer el preinforme o el informe final, propiamente en ese sentido. Y pues va a pasar 2, 3, 4, 5 meses para hacer ese preinforme y luego pues ahí lo vamos a ver ya en la última clase, qué es lo que tiene que hacer usted para cumplir esos pasos y luego pues le van a colocar fecha o procesos de revisión y puede ser que usted se gradúe, por poner una fecha, tal vez algunos se va a molestar, pero va a ser la experiencia, puede ser que usted se gradúe 6 meses después de que haya terminado su EPS o al año. Es que depende de la burocracia, depende propiamente de los aspectos administrativos en su facultad o en su universidad. Entonces, no crea que ahorita terminé mi EPS y ya mañana me gradúo. No, también lleva la presentación de un informe final. Entonces, la evaluación debe dirigirse a establecer un balance entre los logros obtenidos a través de la ejecución del proyecto y si se lograron cumplir los objetivos, la meta y la visión que usted se propuso. Como también debe de enfatizar las modificaciones o los beneficios que hubo en usted y que hubo en la comunidad. Esto en términos de pedagogía es lo que vendría siendo propiamente, aquí los de humanidades, pero podrán ayudar en ese sentido, es lo que se conoce como proceso evaluativo de sumativa, es decir, formando conocimiento en los estudiantes. Ustedes ya hicieron un diagnóstico, ya hicieron ese proceso de revisión del problema, ya se fueron formando, que cuando fueron haciendo su trabajo propiamente de su EPS. Y el aspecto sumativo es donde ustedes adquirieron, en este caso, ese neoconocimiento y que ustedes lo van a sumar a través del informe final para que otros EPSistas estén preparados. Pero vuelvo a repetir, depende de usted qué es lo que quiera usted informar. Es que nadie le va a decir que ahí le hace falta algo a ese EPS, porque usted se va a reservar cierta información y está en su completo derecho. Nadie le puede obligar a colocar, porque en teoría el único que podría decirle que ahí le falta algo a ese EPS sería su jefe, pero ya terminaron la relación laboral, ya terminaron la relación o el compromiso que ustedes tenían. Él ya les entregó un finiquito. Y en ese informe final, en esa parte de ese capítulo 6, pues usted va, como vuelvo a repetir, presentar los resultados que usted obtuvo. Eso sí, como lo vimos la semana pasada, con el tema de la redacción, siempre con objetividad, siempre con claridad, siempre con efectividad. ¿Se recuerdan los 15 pasos que vimos para el proceso de redacción? Sí, debe cumplir eso, pues, señores tíos, para que usted pueda presentar y usted pueda dictaminar qué fue lo que dejó de beneficio o qué fue lo que dejó de perjurio, por decirlo de alguna manera, dentro de su proyecto. Entonces, esto de la evaluación propiamente, dentro del EPS, debe de cumplir propiamente, o se debe de enfocar al contexto, se debe de enfocar propiamente a la presentación de los procesos, a la presentación y a la valoración de los criterios que usted quiera presentar. En ese sentido. Recuerde que la nota que me da el jefe es solo una nota para ganar el EPS. Pero eso no va, ojo, esos informes que entrega el jefe no van dentro del EPS que usted va a presentar. Solo le va a servir al jefe para poder poner una nota y le va a servir propiamente también al asesor para poder colocar su nota. Pero eso no va dentro del informe. Eso no va dentro. Hay algunos EPSistas, eso ya dependerá propiamente de su asesor, pero sí les recomiendo que lo hagan. Hay algunos EPSistas que logran pedirle al asesor
el informe que su jefe les dio. No es una regla, pues, no es una regla, pero sí es recomendable que lo pidan, propiamente, para ver cómo los evaluó su jefe, para ver cuál fue el proceso que él tomó o no tomó en cuenta para esa nota. Aunque ustedes se han puesto 75, perdón, 65, 65 sobre 65. Léanlo. Eso les va a servir tanto en el punto de vista para su EPS, en el punto de vista profesional y en el punto de vista personal. Es decir, pídalo. La mayoría de asesores lo entregan porque es parte de su EPS. Pues, no le pueden limitar ese derecho que usted tiene a ese proceso de evaluación por parte. Y si en caso, que no va a pasar, pero si en caso no se los diera su asesor, pues se lo va a pedir a su jefe. Mire, disculpe, licenciado, ¿será que me puede entregar cómo usted me evaluó para el EPS? Entonces viene él y se lo da. Así es decir, usted va a tener siempre acceso a ese tipo de material, porque es un documento que solo a usted le incumbe. Solo a usted va a ser el beneficiado con ese tipo de proyecto, tanto en su vida académica como en su vida personal. Algo de 100 asesores, uno tal vez no lo entregará, pero si no me lo entrega, me voy con mi jefe y él sí me lo va a dar. O sea, no tiene lógica que no le den el proceso de evaluación. Es como que usted pidiera una revisión de examen, por decirlo de alguna manera. Usted tiene ese derecho, propiamente, a pedir ese proceso. Entonces usted ve ahí propiamente, lógico, la mayoría pues lo van a pedir si sacan una nota baja, pues si perdieron el EPS, pues en el sentido. Entonces si van a ir a buscar a su jefe y van a tener una plática propiamente en ese sentido para que él pueda mejorar la nota, pues en el sentido, sí, si los permite. Eso también es muy, ojo a este sentido. Por favor, demos el caso que ustedes sacaran una nota muy baja con su jefe y él les entrega ese informe y ustedes lo leen y pongamos, él les puso ahí 40 de 65, por poner una nota. Entonces vienen ustedes y le preguntan, mire, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que hice bien? ¿Qué fue lo que hice mal? ¿Por qué me está colocando esta nota? Entonces viene él y los evalúa y les explica las razones de por qué ese punteo. Y pues ahí también vendría un proceso de negociación. Mire, licenciado, disculpe, es que 40, con eso no me va a alcanzar para poder ganar el EPS. Usted explica, está en su derecho. Aunque mi asesor me colocara, bueno, si a su asesor les coloca 30, pues sí, lo gana, pues 40 más 30 y 5 de usted a 75, pero ya queda muy raspado, ya queda casi sobre la orilla, pues en el tío. Entonces viene usted y habla con su jefe. Y mire qué podemos hacer. El proceso de negociación, siempre y cuando usted haya dejado las puertas abiertas. Ojo a eso, pues. Pero si usted dejó una mala relación, realmente no hubo una buena comunicación con su jefe, esto sí, ahí ya la tiene perdida. Muchos practicantes, vamos un poco a nivel medio, muchos practicantes sacan mala nota en la empresa, sacan muy mala nota en ese sentido. Porque uno de los factores que inciden a que saquen mala nota es que el estudiante no está preparado. Hay muchos colegios que realmente no los preparan, como es debido a esos peritos, a esas secretarias o a esos bachilleres. Otros porque el mismo estudiante no le pone interés. Y otros porque en las prácticas se recuerdan que nos ponen a hacer actividades que nada que ver con nuestra carrera, pues en ese sentido. Entonces, lógico que voy a tener un rendimiento malo, pues en ese sentido. Pero usted viene y en ese caso negocia para poder hacer algún otro tipo de actividad. Es lo que se vendría haciendo como los remediales, por decirlo de una manera, hacer buenas esos remediales que se tienen a nivel de las carreras de nivel medio, en ese sentido. Entonces viene usted y negocia con su jefe para poder mejorar la nota. Entonces, ¿por qué? Porque, repito, él le va a entregar un finiquito, les va a entregar ese informe propiamente y ustedes tendrán que adjuntarlo a la facultad. Ahí donde va propiamente el proceso que les decía. Ahí es donde ustedes van a poder adquirir esa evaluación que les dio él. Y ustedes la van a leer propiamente porque esa evaluación va dentro del expediente que ustedes necesitan para poder graduarse. Entonces usted viene, tuvo una mala nota, logró hacer algún tipo de trabajo extra y le mejoró la nota. Pero usted ya sabe en dónde falló, qué fue lo malo que usted hizo en ese apartado. Entonces, dentro de la evaluación propiamente, en este caso la evaluación del proyecto llamado EPS, pues tiene que tener como objetivo pues poder apoyar la toma de decisiones a través de ese análisis, a través propiamente de esos resultados que se obtuvieron. Y hay tres formas en las cuales se puede presentar esa evaluación, esos resultados finales que usted necesita. La primera forma de presentar los resultados
es lo que se conoce propiamente como un estudio de perfil. El estudio de perfil propiamente lo vamos a entender en este caso como las etapas anteriores, es la descripción de cómo usted encontró y ahí explica cómo estaba y que esos fueron uno de los factores que incidió al éxito o al fracaso de su EPS. Entonces tiene que hacer, en este caso, que es una etapa anterior, ojo, se recuerda que dijimos etapas antes, durante y después. Entonces el estudio de perfil propiamente es una etapa anterior, cómo estaba antes de que usted empezara a hacer el EPS, cómo estaba el entorno, cómo estaba el clima propiamente, el clima organizacional. Y a través de eso usted va a poder presentar o va a poder de alguna forma mostrar o va a poder tener una aproximación a lo que usted necesitaba o a lo que usted necesita para hacer el cumplimiento de su misión o visión o de lo que sería su hipótesis acción. Entonces, el estudio de perfil propiamente es lo que va a describir el entorno antes de empezar a hacer. Entonces, usted debe de presentar o debe de escribir en ese proceso de evaluación, en esa etapa, propiamente, donde usted va a presentar cómo estaba la situación antes, cómo se fueron adecuando a los objetivos y a la misión que usted perseguía y cuáles fueron los cambios que usted se fue adecuando en base a las circunstancias. Bueno, volvamos un poco a la sistematización. Usted encontró que en esa, por ejemplo, usted es de medicina, y usted encontró que en ese centro de salud solo hay una camilla y solo había un escritorio. No había medicina. Entonces, eso era un factor determinante para poder usted apoyar en base a sus actividades, porque usted tenía en sus actividades, por ejemplo, algún tipo de concientización o algún tipo de campaña de prevención de enfermedades. Y usted necesitaba algún tipo de medicina para poder prevenir ese tipo de enfermedades. Pero en ese centro de salud no había nada. Entonces, es un factor que condiciona que su EPS no funcione, que su EPS pues haya fracasado. Ese puede ser un factor, pero tiene que explicaros en ese sentido. Tiene que decir cómo estaba antes y qué fue lo que usted logró para contrarrestar. Y eso es en base también al proyecto o al plan de trabajo. Pues usted tenía que buscar, por ejemplo, algún tipo de patrocinio, algún tipo de apoyo ya en la municipalidad, con el grupo de vecinos, con el grupo de padres de familia, para que por lo menos las actividades que usted tiene programadas sí se pudieran llevar a cabo. Tal vez no logró cumplir a cabalidad la misión o visión de su EPS, pero sí le permitió, a través de ese tipo de reuniones previas, poder cumplir alguna de las actividades que usted tenía programado. Entonces, el estudio de perfil es, en este caso, etapas de cómo estaba antes de que usted empezara a hacer el EPS. Cómo estaba esa institución, cómo estaba ese clima propiamente en ese sentido, ese clima organizacional. Y eso nos da propiamente el segundo paso, el estudio de prefactibilidad. Ahí es el durante. ¿Qué pasó durante el desarrollo de su EPS? ¿Cómo usted logró confrontar o cómo usted pudo ver la rentabilidad del proyecto? En simples palabras, cómo usted se afrontó, cómo usted se dio cuenta de los problemas que había, recuerdan la lista de carencias y deficiencias, cómo usted las fue subsanando. Cómo usted sabía que había ciertos problemas y cómo usted, obviamente, pudo solucionar esos problemas. Ahora, si usted en la empresa o en la comunidad propiamente tiene todo lo que la empresa les haya dado propiamente, tuvo todos los insumos para poder ejecutar propiamente su trabajo, entonces en este caso, lo que usted tiene que entregar propiamente en ese sentido, permítame un momentito, lo que usted tiene que entregar es el proceso de cómo lo afrontó, el proceso de cómo se pudo ejecutar, obviamente. Explique todo. Vuelvo nuevamente a esa palabra clásica, detallar. Detalle todo lo que usted desarrolló. Ya no nos va a contar, ya no nos va a narrar, porque eso fue en el capítulo 4. Aquí usted sí ya va a hablar. Recuerde que en el capítulo 4, cuando hicieron la sistematización, usted puede utilizar un lenguaje, si quiere, un lenguaje técnico, pero aquí se van a utilizar un lenguaje académico, un lenguaje profesional, para poder poner en práctica y para ver si pudieron solucionar esa teoría que ustedes propusieron en el marco teórico. Ese es el estudio de prefactibilidad. Y eso nos da el número 3, el estudio de factibilidad, que se refiere. ¿Qué fue lo que dejaron? ¿Qué pasó después de la realización de su EPS?
sea que en este caso es cómo quedó acabado el EPS, cómo de alguna forma esta preinversión o inversión que ustedes hicieron antes propiamente llegaron a alternativas o llegaron a la posible solución del o de los problemas. O sea, en simples palabras, es plantear qué fue lo que sucedió y cómo ustedes dejaron ahora la empresa, la comunidad y cómo se quedó en ustedes. Es ahí donde ustedes van a empezar a evaluar los esfuerzos invertidos. ¿Cómo estaba antes? ¿Cómo ustedes invirtieron para poder solucionar esas actividades y cómo lo dejaron después? Los esfuerzos realizados, el trabajo que tuvo que hacer usted, ese trabajo alterno en ese sentido. ¿Cuál fue la actividad en usted? ¿Qué fue lo rentable en usted? ¿Qué fue lo que usted aprendió? ¿Cuál fue lo rentable para la empresa, la comunidad? ¿Cuál fue la eficiencia? La eficiencia tanto para ustedes como para la comunidad con el rendimiento de su EPS. Y el proceso, pues, ¿qué recomienda usted? ¿O qué recomendaciones o qué sugerencias le dejó usted a la empresa? ¿O qué sugerencias o qué conclusiones le da usted a la facultad? Repito, usted sugiere, usted propone. Si se las toman en cuenta, qué bien. Si no se las toman en cuenta, no se preocupe. Ya no es problema de ustedes. Que venga otro EPCista allá 2 o 3 años después de que usted se haya graduado y que verifique por qué en la empresa no quisieron seguir esas recomendaciones que usted dejó. Los que se lo pierden son ellos. Recuerde que lo dijimos a lo largo de este curso. Usted no les va a llevar un pescado. Usted les va a enseñar a pescar. Allá ellos, si siguen o no siguen, esas técnicas o instrumentos que usted les recomienda. Allá ellos, si ponen en práctica, no. Porque también esto puede suceder. Es muy raro. Pero también podría suceder esto. Que el lugar donde usted trabajó en el EPS, en la empresa, o en la comunidad, o en la cooperativa, o en la municipalidad, no aprendieron nada por parte de usted. O sea, sencillamente usted llegó y en la cooperativa o en la comunidad, lo mismo que ya sabían, les llevó a ustedes. Eso es muy raro que suceda, pues, señor Tito, porque usted ha hecho estudios previos y usted sabe qué es lo que ellos conocen. Y no les va a repetir ese mismo proceso de enseñanza, porque entonces ahí se da cuenta que no avanza, pues, en este ejemplo. Digamos que usted está trabajando el uso de plataformas digitales. Usted quiere enseñarles a ellos utilizar cierta plataforma digital para el proceso de docencia. Digamos que usted quiere enseñarles a ellos el uso de Moodle, por poner una cantidad, para que en el colegio o en la escuela se pueda implementar ese tipo de estrategia. Bueno, pero usted viene y no les va a enseñar a ellos, ojo, en ese sentido, cómo encender una computadora. Resulta que usted los 3, 6 meses se estuvo solo, única y exclusivamente enseñando cómo encender una computadora, cómo entrar a Word, cómo entrar a Excel. Lógico que ahí estas personas no aprendieron nada. Ahí es donde viene la nota mala. En el sentido. Usted tiene que dar algún tipo de aprendizaje. Esto en ingeniería se conoce como docencia. En psicología se conoce como extensión. Deje algo rentable. Si lo toman en cuenta, qué bien. Y si no lo toman en cuenta, vuelvo a repetir, ese ya no es problema suyo. Pero usted deje algo. Deje poder ver si las personas lo aceptan o no. Veámoslo en este curso. En este curso. Yo siempre les he dicho, y cuando les respondo ahí en su examen final, propiamente, yo les pongo esta frase. Espero haber sido un pequeño granito de arena en la playa de su vida académica y profesional. Es que yo ya no voy a poder ver, ojo, en ese sentido, yo no puedo ver si ustedes tomaron en cuenta o no las sugerencias de este curso. Eso ya no lo voy a poder ver, porque en este caso podré enterarme de que usted se graduó y que tomó como punto de partida ciertas ideas que yo le di. Entonces ahí sí, pues me enteré por algunos otros medios, que algunos que hicieron EPS siguieron las recomendaciones que se les daba en este curso, pero se entera uno por algún medio. Pero aquí, ¿cuántas personas hemos tenido, pues, en ese sentido? O algunas personas que tienen algún tipo de comunicación le dicen a uno, mire, licenciado, yo llevé su curso hace 2 años con usted, hice mi proceso de EPS, cumplí a cabalidad las observaciones que usted y me logré graduar. Entonces, ahí uno se entera, pues, entonces ahí uno ve que sí hubo un proceso, que sí hubo una eficiencia.
pero habrán otros que no. Se graduaron, los conocí hace tres años, y ya no los vuelvo a ver. Y podemos llegar a la universidad, podemos llegar propiamente a la facultad, pero ¿qué va a haber? Que nunca nos vamos a hacer personalmente, o nunca va a haber ese tipo de contacto profesional. Eso también sucede. Y eso es parte dentro del proceso que ustedes deben de tomar en cuenta. Eso es muy importante, siempre dejar las puertas abiertas. Bueno, entonces, partiendo desde el principio, pues vamos a ver cómo usted debe de hacer ese proceso. Cómo debe hacer usted ese proceso de evaluación. Entonces vienen y vimos ese proceso que se conoce como evaluación antes. O sea, cómo estaba antes de la presentación de su EPS. Vuelvo a la palabra clave, detállenlo. Eso tiene que ir mucho vinculado propiamente ¿se recuerdan a las famosas pruebas piloto? Las pruebas pilotos que ustedes hicieron para poder definir en dónde iban a hacer su EPS. Y ojo a esto, es muy importante el diario de bitácoras. Por favor, no se olviden del diario de bitácoras, porque es ahí donde van a tener ustedes todas las pruebas a favor, todas las pruebas de descargo, por decirlo de alguna manera, desde el punto de vista jurídico, de que ustedes elaboraron el EPS y cómo lo encontraron. Por eso, desde la primera clase yo les decía, tomen fotografías, tomen videos, apunten todo, porque eso les va a servir más adelante para poder hacer su informe final. Y aquí lo están viendo. Presenten cómo estaban, expliquen, si están haciendo pruebas piloto, tomen fotografías para ver cómo estaban. Llegaron a esa escuela, y en esa escuela, cuando estaban en ese salón, solo habían 10 escritorios, por poner una cantidad, pues. Y cuando usted terminó el EPS, pues, que ahora por lo menos hay 20 escritorios. Pues, dejó algo de beneficio para la comunidad, para la empresa, o se quedaron siempre con los 10 escritorios. Pero no va a pasar esto de que usted encontró 10 escritorios y cuando termina su EPS solo hay uno. Entonces, ahí ese EPS sí fue malo, pues ahí sí hubo ese proceso de mala coordinación. Y luego viene la evaluación concurrente. Es evaluar su EPS en la forma, ya ojo a esto, donde usted se va a evaluar, ojo, donde usted se evalúa cómo fue el funcionamiento de usted en su EPS. Ahí usted se evalúa. Este se conoce como una autoevaluación propia en el día. Porque usted sabrá cuáles fueron los problemas que tuvo y cómo los enfrentó. Y esto les va a servir cuando ya sean profesionales. Lo dijimos allá con el tema de la sistematización. Dentro de 4 o 5 años que usted ya se ha graduado, cuando ya está haciendo una maestría o un doctorado propiamente, primeramente que sí lo va a hacer en ese sentido, y usted está en una empresa, ya está trabajando como abogado, como ingeniero, como psicólogo, en ese sentido, y se le va a presentar una misma situación que usted tuvo durante su EPS. Y usted va a decir, esto es parecido hace como 5 o 6 años que yo hice mi EPS. Y viene usted y regresa a su informe final. Usted va a tener siempre una copia de su EPS, pues en ese sentido. Y usted va a decir, a ver cómo solucioné esto, a ver cómo lo enfrenté. Y eso le va a permitir a usted tomar esa decisión para cuando ya sea profesional. Claro, dependerá de usted en ese sentido. Como también en esta evaluación concurrente, volvemos a lo que usted quiera transmitir, a lo que usted quiera comunicar. Y es aquí donde vuelvo a decir, ese EPS alterno. Si usted lo trabajó, pero no quiere presentar los resultados de ese EPS alterno, está en su derecho. Vuelvo a decir, ese EPS alterno es opcional, no es obligatorio. Si usted quiere presentar resultados de ese EPS alterno, los presenta. Si no los quiere presentar, está en su derecho. Y ahí sí, ojo, ojo, nadie sabe que usted trabajó ese EPS alterno. Ni su jefe, ojo, porque es fuera del horario, ojo, es fuera del horario que usted estuvo trabajando en la empresa, en una cooperativa, en la municipalidad, pues usted trabajó fuera del horario, trabajó en las tardes o trabajó el fin de semana. Entonces ahí viene usted y dice, trabajé mi EPS alterno, hice tales actividades y ahí explica propiamente todo ese proceso, hace ese proceso de evaluación o sencillamente usted se reserva la información. Podríamos decir que serían datos confidenciales de usted mismo. Usted determina qué es lo que usted quiere comunicar. Y vuelvo a repetir, nadie le va a decir que le hace falta ahí. Porque el único que sabe si usted va a presentar todos los datos, sería su jefe. Pero vuelvo a repetir, él se va a enterar después, hasta cuando ya está el informe final.
Antes no, pues él entregó un finiquito. Ese finiquito es únicamente donde usted pudo ejecutar o logró culminar por lo menos el 75% de su EPS. Y es ahí donde ellos se dan como realizados. Pues, los jefes se dan misión cumplida. O si tenía que cumplir el 100% del proceso. Y la evaluación ex post, o sea, el después, es donde usted va a presentar si logró cumplir sus actividades en el tiempo, si logró cumplir sus procesos o su presupuesto a cabalidad y qué es lo que usted quiere transmitir como experiencia, qué es lo que usted quiere darle a conocer a los demás y qué es lo que usted le sugiere a la facultad. Eso es muy importante. No tanto a la universidad, a la facultad. Usted sugiere, usted recomienda. Alguno podrá decir, yo voy a proponer algo, pero no lo van a tomar en cuenta en la facultad. Bueno, pues si usted quiere, lo presenta, si no, no. Pero presente el hombre. Tal vez no lo toman en cuenta en la facultad, pero va a venir alguien, otro estudiante, que está atrás de ustedes. Ese estudiante, ojo, podría ser que ahorita está en primer semestre o esté ahorita terminando de graduarse de nivel medio y va a utilizar el EPS de usted para servirle de base para el EPS de él, así como usted lo hizo con otros EPS de otros graduandos. Eso es normal, pues. Entonces viene esta persona y va a leer propiamente ese proceso de observaciones que usted recomendó. Entonces él va a decir, aquí me están recomendando que debo de sacar cursos de oratoria, que debo de sacar cursos de usos de sistemas operativos. Ya dependerá de la persona si las toma en cuenta o no. Y usted no, no se va a poder dar cuenta. Usted no se va a dar cuenta. Porque en este caso usted ya tiene 5, 6, 7 años de haberse graduado. Puede ser que esté en otra empresa, puede ser que esté fuera del país, puede ser que esté en la misma facultad, por X o Y razón, pero usted no se va a dar cuenta quién está utilizando su EPS. Como ahorita pasa, pues usted ahorita utiliza EPS, pero los que ya se graduaron no saben que usted está utilizando de base su EPS, salvo que usted haga una reunión con ellos. O que en este caso este estudiante venga y haga ese tipo de reunión con usted. Entonces ahí usted se va a enterar, bueno, esta persona está utilizando mi EPS como de base, pero eso ya usted se va a enterar si él lo busca, pues en el día. Y en la evaluación ex post, como digo, es donde usted recomienda o sugiere. Si le toman en cuenta en la facultad, excelente. Si no lo toman en cuenta en la facultad, ya no es problema suyo. Vuelvo a repetir, suena feo, pero ya no es problema suyo. Es problema de los que están atrás de usted. Pues usted quiso dejar un aporte, quiso dejar un granito de arena. Si lo toman en cuenta, qué bien. Y si no lo toman en cuenta, qué bien. Pero vuelvo a decir, no los toman en forma individual. Es muy raro. Tendría que ser una muy buena recomendación y explicarla muy bien, que tomen una recomendación de un solo estudiante, en ese sentido. Pero también podría pasar lo contrario. Ojo a esto. De 100 graduandos que hubieron en un año, 99 pueden decir lo siguiente, que todo está bien en la facultad, que todo está excelente en la facultad. Y solo usted sugiere ciertos cambios. Pero entonces vendrán los de consejo directivo y podrán tomar la decisión. Porque solo él nos está diciendo que hagamos tales cambios y 99 nos están diciendo que no. Entonces los de consejo directivo pueden decir, no, esta no le tomamos en cuenta esta recomendación a él. Solo él la propone. Solo él la sugirió en ese sentido, en ese apartado. Entonces, repito, esto ya dependerá propiamente de la o de las personas que tienen la toma de decisión en la facultad. Usted proponga, usted sugiera. Si lo toman en cuenta, qué bien. Y si no lo toman en cuenta, repito, no le interesa y no le va a afectar en nada, porque usted ya va a estar graduado en ese sentido. Suena muy feo, pero es parte dentro del proceso que ustedes tienen que trabajar. Entonces, hay una metodología para poder entregar ese proyecto o poder entregar realmente ese proceso. Es lo que conocemos como esas conclusiones o esas recomendaciones. Las conclusiones las vamos a ver desde el punto de vista cualitativo. ¿Qué es la calidad o cuál es el proceso que usted le sugiere a la comunidad o a la empresa y a la facultad? Son las cualidades que usted cree que se deberían de tomar en cuenta en la empresa, en la comunidad o en la facultad. Es las sugerencias, el planteo que usted hace, a qué resultado llegó usted durante su EPS. Y es ahí nos está presentando usted la calidad,
la calidad que usted espera para que se pueda cumplir en la empresa o la calidad que usted espera para futuros EPCistas o futuros graduantes. Pues, y luego está el aspecto de la metodología, que serían las recomendaciones cuantitativas. Es donde usted va a presentar los costos de beneficio para usted y los costos de beneficencia para la comunidad. Entonces, esto hay que saber distinguir. Costos de beneficio se refiere qué fue lo que usted aprendió. Algo aprendió. Ya lo hemos dicho a lo largo de este curso. 2, 3 meses de EPS equivalen como a 2, 3 años de la universidad. Se aprende. Van a aprender muchas cosas. O usted va a adquirir, ojo a este sentido, experiencia. Eso es lo más importante dentro del trabajo. Esa experiencia le va a servir para cuando usted sea ese profesional. Dejar esas puertas abiertas. Porque también aquí, vuelvo a repetir, y esto sí, aquí sí le va a afectar esto. Ojo a esto. Viene usted y le sugirió algo a la empresa, a la comunidad. Pero a los 2 o 3 meses de que usted se graduó, lo mandan a llamar y le dan una oportunidad de trabajo. Entonces viene la empresa o la comunidad y le dice lo siguiente. Hemos tomado en decisión del grupo, hemos tomado en decisión de vecinos, que si usted quisiera trabajar con nosotros y en base a las recomendaciones que usted dejó en su EPS, que usted las ejecute. Ahí es donde usted ya va a adquirir ese tipo de conocimientos y va a poner en práctica todo eso como profesional. Ahí sí ya le toca que ver cómo las hace, pues, en el tiempo. Siempre y cuando el apoyo de la empresa, el apoyo de la comunidad, pues, ellos quieren que usted ejecute esas recomendaciones. Le están dando las puertas abiertas, pues, en ese sentido, para que con esas recomendaciones o sugerencias que usted dé, las ejecute, porque la misma empresa o la misma comunidad sabe que se va a beneficiar. ¿Cómo podría pasar que pasan 2, 3, 4, 5 años y usted ya ni se recuerda de la empresa donde trabajó, ni se recuerda quién era su jefe? Ahorita se los podría decir a ustedes. ¿Se recuerdan ustedes las experiencias, las anécdotas que tuvieron en sus prácticas supervisadas? ¿Se recuerdan ustedes las anécdotas y experiencias que ustedes tuvieron en sus laboratorios? Habrán algunas cosas que sí se recuerdan. Otras ya se les pasó, ya se les olvidó por completo. Pero tal vez ustedes sí tienen apuntado algo por ahí y algunas experiencias, algunos conocimientos que tomaron en cuenta ya en la empresa les pudo servir para formarse profesionalmente. Y eso sería el costo también de beneficio para ustedes. Y el costo de beneficencia es donde la empresa o la comunidad los toman en cuenta. Quieren que ustedes pongan a ejecutarse propiamente ese tipo de trabajo. Y entra ya el proceso del costo mínimo, la negociación. ¿Está bien? Yo con mucho gusto apoyo, con mucho gusto voy a quedarme trabajando con ustedes. Es una buena empresa, es un buen grupo de vecinos, X o Y. Entra ese proceso de negociación y usted empieza a negociar su salario, empieza a negociar sus prestaciones, empieza a negociar lo que usted necesita. O la misma empresa le dice, mire, le vamos a dar tal salario, eso es lo que nosotros tenemos predeterminado. Usted determinará si le conviene o no en base a ese salario. Pero si usted dice, está bien, yo entiendo que ustedes tienen problemas económicos, eso yo me consta durante el tiempo que estuve haciendo mi EPS y yo quiero quedarme aquí trabajando porque eso también me va a abrir oportunidades o experiencias profesionales. Es que tiene que empezar desde lo bajo, propiamente. Tiene que empezar desde el sótano de la empresa, propiamente, para luego ir ascendiendo, para ir superándose pues, en ese apartado. Eso es lo que usted tiene que tomar muy en cuenta para poder hacer ese proceso de investigación. Y pues como último, como les decía, las recomendaciones que usted le den a la facultad. Repito, ustedes individualmente van a sugerir, van a recomendar algo. Si la facultad las toma en cuenta, qué bien. Y si la facultad no las toma en cuenta, qué bien. Pero les soy sincero, lo más seguro es que no las van a tomar en cuenta. Lo más seguro que no lo van a tomar. Porque, recuérdense, ustedes conocen a su facultad. Y a veces en algunas facultades ya hay un status quo, ya hay un proceso por parte de las autoridades, propiamente en este caso por miembros del consejo directivo, que quieren conservar ese status quo porque se han acomodado. Pues, eso en todos lados sucede, pues no estoy diciendo nada malo en ese sentido. Es un acomodamiento que tienen ciertas autoridades, como hay otras que podrían ser que sí aceptaran las observaciones que propiamente les están dando, en este caso, pues los graduandos. Aunque hay algunas unidades académicas, ojo a esto,
que el proceso de evaluación lo hacen en forma quinquenal, o sea, cada 5 años. Es que el problema podría pasar esto, y esto sí se podría dar. Digamos que los graduados del 2025 sugirieron que se llevara, se diera un curso libre o se diera un curso dentro del pensum de sistemas operativos, por decirlo algo así. Pero los del 26, los graduados del 26, no sugieren eso. Los graduados del 27 tampoco lo sugieren en este. Hasta en el 28 vuelven a aparecer nuevamente esa propuesta de sistemas operativos. Entonces ahí los del consejo directivo tendrán que hacer un proceso de evaluación. Recuerden que en algunas unidades académicas, consejo directivo está en forma de cada 3, 4 años, tienen un periodo de tiempo. El periodo de gobierno, pues por decirlo de alguna manera, el plan de gobierno que ellos tienen, pues entonces ellos podrán decir si podemos hacer tales cambios o no podemos hacer tales cambios. A veces uno ve los resultados, a veces uno los ve a los años, cuando uno ve que hicieron un cambio de pensum. Aquí hay algunas personas, propiamente, que, bueno, se los voy a poner como experiencia personal en este tío. Yo soy carnet 91, pues, señor tío. Yo entré a la universidad en el año 1991. Tal vez algunos ni habían nacido, pues, en ese tío. Pero, ¿qué resulta? Teníamos un pensum distinto. Luego, ese pensum fue cambiando en 1998. Cuando yo ya había cerrado pensum, pues en ese sentido. Yo cerré en el 97. En el 98 hubo otro cambio de pensum. Luego hubo otro en el año 2005, propiamente. Y hubo ahorita otro cambio, pues, pero esos ya son cambios que las mismas graduados han dejado, pues, en el sentido. O que las mismas autoridades tomaron la decisión de implementar o hacer esos cambios. Pero eso ya usted ya no lo podrá ver. Lo podrá observar externamente, pero no podrá, de alguna forma, o no fue un factor que a usted lo hayan tomado como incidencia para el proceso de trabajo. Bueno, entonces, eso es el capítulo número 6, donde usted hace ese proceso de evaluación, donde usted hace ese proceso propiamente de verificación del trabajo o el proceso de la rentabilidad o la efectividad o la viabilidad de su EPS. Repito, queda a criterio ya de ustedes lo que ustedes quieran presentar, la información que ustedes quieran compartir. Es parecido allá a la sistematización. Allá ustedes en la sistematización narraron o describieron cierto porcentaje de lo que pasó en el EPS. Aquí es donde ustedes, pero yo les recomendaría lo siguiente. Está bien, pues, si no quieren presentar el 100%, está bien, eso es válido, nadie los va a juzgar en ese sentido. Hagan ustedes una evaluación de su EPS a cabalidad y guárdense la información, guárdense esos datos. Tal vez no lo van a presentar en el EPS, en ese documento final. Está bien, eso es válido, pero sí guarden esa información completa porque eso les va a servir en su vida profesional, les va a servir en su vida académica, como personas y como profesionales. Es una sugerencia, es un tips que se les da a ustedes para poder mejorar más adelante. Bueno, preguntas, dudas, algo que ustedes quieran decir al respecto. ¿En ese sentido? Entonces voy a habilitar el chat, permítanme un momentito. Ahí está, ya está habilitado el chat. ¿Alguna pregunta, alguna duda que ustedes quieran ver propiamente? Bueno, entonces la próxima semana vamos a ver lo que es la sesión número 10, la penúltima clase. Ahí vamos a ver propiamente el proceso del plagio, el plagio que se hace en los EPS. Y dentro de 15 días que estamos finalizando, vamos a ver el tema de el informe final. ¿Cómo se presenta el informe final de EPS? Vuelvo a repetir, eso lo vimos ya la semana pasada. Yo utilizo 8 instructivos de 8 unidades académicas: ingeniería, trabajo social, historia, psicología, humanidades, derecho, económicas y ciencia política. Y utilizo 4 instructivos de 4 universidades privadas: San Pablo, la Rafael Andívar, la Mariano y la del Valle, pues, señor tío. Miren, son los mismos pasos, lo que cambia es el orden en los pasos que se lo vaya a solicitar, y ahí lo vamos a estar viendo allá en esa última clase. Son los mismos pasos, lo que cambia es el orden. Y como dijimos, siguiendo la operación matemática, el orden de los factores no altera el producto final, que es en este caso una tesis. Ahí vamos a ver propiamente, que ya lo vimos la semana pasada, ahí vamos a ver
cuáles son las preguntas que les van a hacer, cómo usted se debe de preparar para la defensa de su examen público, y luego vamos a ver propiamente la investidura o el vestuario que a ustedes les van a colocar, esa famosa toga, la toga universitaria, que tiene un poco parecido a la toga que les colocaron a nivel de nivel medio, pero tiene otro significado, tiene otra simbología propiamente, y vamos a ver qué pasa después de que usted se gradúe, qué tiene que hacer después de que usted haya culminado sus estudios. En este caso, pues uno de los objetivos o uno de los propósitos que tiene que hacer usted es colegiarse para poder ejercer mi profesión, ser ingeniero, ser abogado, ser pedagogo o cualquier carrera que ustedes hayan cursado, propiamente tienen que colegiarse, tienen que ir al colegio profesional de su carrera. Si son de derecho, pues al colegio de abogados. Si son de humanistas, pues al colegio de humanistas. Si son de ingeniería, pues al colegio de ingenieros, para poder ejercerla. Si usted no va a ejercer su profesión, usted sencillamente saca la carrera solo por sacar la carrera, pero nunca la va a ejercer, entonces no es necesario colegiarse. Ahora, si usted está ejerciendo su profesión sin estar colegiado, sí tiene problemas legales. Esa es usurpación de funciones. Porque si no, cualquiera va a decir, soy abogado, cualquiera va a decir, soy médico, cualquiera va a decir, soy ingeniero. Es cierto, usted sacó la carrera, usted se graduó de ingeniería, pero si no se colegia y la está ejerciendo, sí está cayendo en aspectos de suplantación de identidad en ese sentido. Y sí puede tener sanciones penales. Ojo a en ese apartado. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Algo que ustedes quieran decir al respecto? Bueno, entonces, si ya hicieron su examen final y su examen parcial, obviamente, pues les informo que en el mes de noviembre, no sé cuándo, eso sí no sé, en el mes de noviembre les van a llegar los dos diplomas. Si ustedes ganaron el curso, propiamente en ese sentido, si llegaron a los 75 puntos y están debidamente inscritos y asignados en ese sentido. Entonces, en el mes de noviembre, sí les va a llegar en el mes de noviembre, no sé cuándo, eso sí no. Creo que les llega primero el de cursos libres de la universidad y luego les llega el de cursos libres de ingeniería, los dos diplomas que les van a juntar, pues en ese sentido. Entonces, si no hay mayores dudas, pues damos por terminada la sesión número 9. Ya solo nos quedan dos. Como siempre les digo, éxitos, triunfos, muchas bendiciones y nos vemos dentro de 8 días con el tema del plagio y el tema de la piratería. En web ya está subido el material y en Clapton va a estar subido el miércoles. El miércoles les subo el tema del plagio y ya les voy a subir de una vez el tema o el tablón para el informe final, para que estén listos. Antes de que me pregunten, eso es una pregunta que siempre me hacen, el material en Clapton va a estar vigente hasta fin de año, igual en Wedel. Hasta el 31 de diciembre a las 23:59 va a estar habilitado el Clapton. Ya el 1 de enero del 26 desaparece, porque hace otro año. Eso es igual que en Wedel o desaparece el curso. Pues. Entonces, no se preocupe. Y si hay alguna persona que quiere darle continuidad al curso de EPC2, pues ahí me escribe al correo y ahí le doy la información para que podamos darle la continuidad de ese curso. ¿Sí, Ezequiel? No, se me fue por alto. Bueno, no se preocupe, no se preocupe. Bueno, entonces, gracias por el mensaje, Ezequiel. Entonces, nos vemos el próximo sábado con la penúltima clase con el tema el plagio o la piratería intelectual. Éxitos, triunfos y muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Gracias, Ángela. Feliz noche, gracias. Igualmente.